Estos son los 7 signos que indican que Jesús está regresando. Son 7 señales que muestran que estamos cerca del fin. Y los signos 3 y 5 son los más impactantes y se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ahora imagina despertar un día y ver las noticias pareciendo escenas sacadas directamente de las páginas de la Biblia. Guerras violentas consumiendo naciones, terremotos sacudiendo ciudades enteras, epidemias propagándose sin control y la moral de la sociedad en franca decadencia. Para muchos cristianos, esto no es mera casualidad, sino el cumplimiento de los signos proféticos anunciados hace siglos en las Escrituras. Jesucristo, en su famoso Sermón del Monte de los Olivos, advirtió: «Y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Sin embargo, todas estas cosas son solo el principio de los dolores». Mateo 24, 7-8. Estas palabras resuenan hoy con una urgencia única, pues vemos el principio de los dolores desplegándose ante nuestros ojos. Nunca antes tantos de estos signos ocurrieron al mismo tiempo y en escala global. Esto lleva a muchos a creer que nuestra generación puede ser la última antes del regreso del Señor. A lo largo de la Biblia, se nos exhorta a discernir los tiempos, aunque nadie sabe el día ni la hora exacta del regreso de Jesús, como está escrito en Mateo 24:36, el propio Señor nos dio señales claras para que no seamos tomados por sorpresa. Comparó estos eventos con contracciones de parto, sucesos que se intensifican en frecuencia e intensidad conforme se acerca el momento. Esto está en Mateo 24:8. Así como los dolores de parto se vuelven más fuertes y rápidos cerca del nacimiento, también los signos proféticos se hacen más evidentes y frecuentes a medida que nos acercamos al clímax de la historia. Cuanto más cerca estemos del desenlace final, más innegables serán los acontecimientos profetizados. Pasajes como Mateo 24 y el libro del Apocalipsis a veces suenan como escenas de ciencia ficción, llenos de imágenes simbólicas de criaturas y desastres épicos. Este lenguaje dramático ya llevó a algunos al sensacionalismo y a falsas predicciones. En los últimos 100 años, varias personas fijaron fechas específicas para el regreso de Cristo y todas fallaron. Las Escrituras nos advierten sobre esto. En los últimos días vendrán burladores, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? 2 Pedro 3:4. Es decir, habría tanto falsos alarmes como escepticismo, pero la aparente demora no significa que la promesa haya fallado. Dios opera en su tiempo perfecto, y cada día que pasa nos acerca más al cumplimiento final. En lugar de relajarnos, se nos llama a redoblar la vigilancia. Es fundamental entender que estudiar los signos proféticos no sirve para fijar fechas, sino para despertar corazones. Los signos no fueron dados para llenarnos de pánico, sino para mantenernos alerta y firmes en la fe. Funcionan como letreros de advertencia en el camino, señalando que el destino se acerca. Ignorarlos sería imprudencia. Obsesionarse con ellos, un error. El equilibrio bíblico es claro. Velen, pues, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Mateo 24:42. Velar significa estar atento, espiritualmente despierto, viviendo en santidad y expectativa diaria. Ahora vamos a revisar los 7 signos proféticos que indican que la segunda venida de Cristo está cerca. Cada señal será analizada de manera teológica, interpretando símbolos y profecías bíblicas, y también de forma investigativa, conectando las Escrituras con los eventos actuales en el mundo. Desde el caos de las guerras globales hasta las transformaciones en Israel, de los avances tecnológicos sorprendentes a la creciente engañifa espiritual, examinaremos todo bajo la luz de la palabra de Dios. Prepárate para un viaje emocionante y profundo, que busca tanto informar la mente como impactar el corazón. A medida que exploramos cada señal, pregúntate: ¿estaremos viviendo los días que preceden el regreso de Jesús? Las evidencias parecen indicar que sí, y la Biblia nos llama a estar vigilantes y preparados. Como declaró el propio Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba y levanten la cabeza porque su redención se acerca. Lucas 21:28.
Antes de que hagas un comentario, si amas y esperas el regreso de Jesús, dale like y comenta así: espero con fe el regreso de Cristo. Ahora que ya comentaste, vamos a empezar. Primer signo: guerras y rumores de guerras. El mundo en conflicto. Desde los campos de batalla antiguos hasta las trincheras modernas, la humanidad siempre ha enfrentado guerras. Pero el siglo XX y el inicio del XXI presenciaron una escalada sin precedentes en escala y destrucción. Jesús ya había advertido a los discípulos sobre esto de antemano, y ciertamente oirán hablar de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6-7. Esta profecía parece cobrar vida ante nuestros ojos. Solo en el último siglo, 2 guerras mundiales devastaron continentes enteros, cobrando más de 100 millones de vidas en conjunto, un derramamiento de sangre inimaginable en eras pasadas. Hoy el planeta posee armamentos capaces de destruirlo varias veces, incluyendo arsenales nucleares cuya mera existencia cumple con el escenario de potencial destrucción global previsto en las visiones apocalípticas. No sorprende que los gastos militares globales alcanzaran la marca récord de 2,46 billones de dólares en 2024. Tal es la carrera armamentística impulsada por la inestabilidad geopolítica. En 1945, la humanidad vislumbró este horror cuando 2 bombas atómicas arrasaron Hiroshima y Nagasaki, mostrando un poder de destrucción nunca antes visto. Los conflictos armados no disminuyeron después de las grandes guerras. Al contrario, siguen brotando en todas las regiones. Guerras civiles y disputas territoriales mantienen al mundo en constante turbulencia. Ejemplos recientes abundan: la larga guerra civil en Siria, que redujo ciudades a escombros y desplazó a millones de personas; la crisis en Yemen, frecuentemente llamada la guerra olvidada, causando hambruna y sufrimiento inimaginables; y conflictos involucrando superpotencias, como la invasión de Ucrania en 2022, reavivando temores de un enfrentamiento global. Además, el terrorismo internacional añadió una capa inédita de tensión. Ataques terroristas han sacudido naciones en las últimas décadas, y grupos extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico, ISIS, han propagado violencia y miedo, llegando a proclamar califatos y atrocidades que conmocionaron al mundo libre. Y no solo son el Medio Oriente y Europa. Regiones de Asia como la península coreana y el Mar del Sur de China viven bajo tensión constante. En África, insurgencias y terrorismo, por ejemplo, en Nigeria y el Sahel, cobran miles de vidas cada año. Expertos señalan que el número de conflictos armados activos globalmente es uno de los más altos desde 1945, haciendo que el mundo parezca al borde de un enfrentamiento aún mayor. Las palabras de Jesús: nación se levantará contra nación, resuenan de manera asombrosa cuando miramos al Medio Oriente. La región, cuna de tantas profecías bíblicas, sigue siendo un polvorín. El conflicto entre Israel y sus vecinos tiene décadas de hostilidad, guerras y atentados. Muchos intérpretes ven en esto el cumplimiento de profecías sobre Israel en los últimos tiempos, algo que exploraremos más adelante en esta serie. Cada nueva explosión de violencia en Jerusalén, Gaza o las fronteras de Israel reaviva especulaciones proféticas. No es casualidad que la Biblia predijera que Jerusalén sería una copa de vértigo para todos los pueblos a su alrededor, Zacarías 12:2, y de hecho la paz en esa tierra parece eludir a las mayores potencias, apuntando a un escenario alineado con los tiempos finales. Es importante notar que Jesús completó su advertencia diciendo: miren, no se asusten, porque es necesario que así ocurra, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Las guerras, por más terribles que sean, aún no representan el fin, pero son señales de que estamos en el camino. Son parte de los dolores de parto que preceden al nacimiento de un nuevo tiempo. Cada guerra y rumor de guerra nos recuerda que la humanidad, entregada a su propia ambición y pecado, camina hacia una crisis final que solo el Príncipe de la Paz podrá resolver en su venida. Si los conflictos entre naciones ya son aterradores, los próximos signos descienden del campo de la guerra al propio planeta.
Examinaremos cómo la naturaleza ha estado gimiendo, terremotos, hambres, pestes, y qué nos indican estos desastres naturales sobre la inminente venida de Cristo. Segundo signo: hambres, pestes y terremotos. La naturaleza en agonía, terremotos devastadores sacudiendo ciudades, huracanes y tormentas arrasando comunidades costeras, sequías prolongadas causando escasez de alimentos y pandemias globales paralizando naciones. La naturaleza parece estar en convulsión. Jesucristo incluyó estos eventos en su lista de signos de los últimos tiempos. Habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Mateo 24:7. Los llamó el principio de los dolores, comparándolos con contracciones que preceden un nacimiento. De hecho, los desastres naturales y las crisis ambientales se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos, llevando a muchos a creer que el planeta atraviesa los últimos dolores antes de la redención. En los últimos años, hemos presenciado catástrofes impresionantes. En febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7.8 golpeó Turquía y Siria, dejando más de 50.000 muertos y destruyendo ciudades enteras. En 2011, otro sismo seguido de un tsunami en Japón provocó miles de muertes y el desastre nuclear de Fukushima. Solo en 2024 ocurrieron terremotos notables, como uno de magnitud 7.5 en Japón y otro de 7.4 en Taiwán, causando destrucción y pérdida de vidas. Además de los temblores, la Tierra enfrenta eventos climáticos extremos. Huracanes de categoría 5 como el Katrina, 2005, devastaron regiones enteras. Olas de calor récord de incendios forestales consumieron vastas áreas en Australia, California y el Amazonas. E inundaciones históricas han golpeado países de todos los continentes. El planeta está en desequilibrio y los científicos señalan que el cambio climático ha potenciado muchos de estos fenómenos. Para los cristianos hay un significado más profundo. Es como si la creación estuviera gimiendo, aguardando la restauración final. Romanos 8:22. Junto con los cataclismos geológicos y climáticos vienen las consecuencias humanitarias: hambre y enfermedad. Regiones enteras, especialmente en países pobres o afectados por la guerra, sufren con la falta de alimentos. Sequías severas y conflictos armados han llevado a millones al borde de la inanición. Un ejemplo actual es la crisis en Yemen, donde años de guerra civil y colapso económico resultaron en una de las peores crisis de hambre del mundo. Lo mismo ocurre en partes del este de África, Somalia, Sudán del Sur, donde la combinación de sequía e inestabilidad deja a poblaciones enteras en inseguridad alimentaria extrema. Estas tragedias reflejan las hambres que Jesús mencionó, mostrando cuán frágil es el sustento humano ante los embates de la naturaleza y la sociedad. En el ámbito de las pestes, epidemias y pandemias, el siglo XXI ya ha presenciado su cuota de alertas sombríos. La epidemia de VIH, más conocida como SIDA, desde los años 1980 cobró millones de vidas y aún no tiene cura definitiva. A principios de los 2000, brotes como el SARS, 2002, y la influenza porcina H1N1, 2009, provocaron temor global. En 2014 a 2016, el virus del ébola causó miles de muertes en África y alarmó al mundo por su alta letalidad. Y luego, en 2020, el nuevo coronavirus desencadenó la pandemia de COVID-19, la peor crisis de salud pública en un siglo. En pocos meses, los hospitales se llenaron y países enteros entraron en cuarentena. En total, millones de vidas se perdieron por la COVID-19. Nunca una generación había visto algo así en escala global. Para muchos cristianos esta pandemia sonó como un despertador profético, trayendo a la memoria las plagas descritas en Lucas 21:11. Jesús habló de pestilencias y en el Apocalipsis. Ante tantos desastres naturales y crisis, es inevitable preguntar ¿qué está pasando con el mundo? Desde el punto de vista bíblico, estos acontecimientos cumplen exactamente lo que fue predicho. Son señales de que el regreso de Jesús se acerca. Jesús dijo que todas estas cosas serían el principio de los dolores, Mateo 24:8, indicando que aún habrá algo mayor por venir.
Y así como los dolores de parto aumentan antes del nacimiento, podemos esperar que tales eventos se intensifiquen más cuanto más cerca estemos del fin. La buena noticia implícita es que estos dolores anuncian un nuevo mundo por venir, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Pero hasta entonces la tierra seguirá temblando y gimiendo, apuntando al cumplimiento inminente de las profecías. Si la naturaleza está en convulsión, la sociedad humana también lo está. En el próximo signo saldremos del escenario de las catástrofes para examinar una señal igualmente alarmante: el declive moral y espiritual de la humanidad, un mundo donde la maldad se multiplica y el amor se enfría, exactamente como predicho en las Escrituras. Tercer signo: decadencia moral y frialdad espiritual. Como en los días de Noé, odio, violencia, inmoralidad desenfrenada y desprecio por los valores de Dios. El panorama moral del mundo actual es sombrío, muy parecido a lo que la Biblia predijo para los últimos días. Jesús advirtió que, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, pintó un cuadro impactante del carácter de las personas en los tiempos finales. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los hombres serán egoístas, avaros, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:1-2. Esta lista continúa, 2 Timoteo 3:3-5, mencionando calumnias, falta de amor por la familia, crueldad, placer en el mal y superficialidad religiosa. Es como si Pablo estuviera leyendo los titulares de hoy, desde escándalos de corrupción involucrando líderes hasta crímenes atroces en cada noticiero. Queda claro que la maldad se ha multiplicado. Podemos observar esta decadencia moral en varios aspectos de la sociedad moderna. Los valores invertidos se han vuelto comunes, lo que se consideraba virtud ahora es ridiculizado, y lo que antes escandalizaba hoy es celebrado. La familia, por ejemplo, enfrenta una grave crisis. Los divorcios alcanzan niveles altos y muchos jóvenes ni siquiera desean casarse, prefiriendo relaciones pasajeras. La promiscuidad sexual y la pornografía, antes vistas como vergonzosas, se han convertido en industrias multimillonarias y se consumen abiertamente. Las ideologías modernas predican que cada uno define su propia verdad moral, minando los absolutos bíblicos. Así, prácticas que la Biblia llama pecado, desde la inmoralidad sexual hasta el consumo desenfrenado de drogas y la avaricia sin límites, son defendidas por muchos como estilos de vida aceptables. «¡Ay de los que al mal llaman bien y al bien mal!», exclamó el profeta, Isaías 5:20, prediciendo exactamente esta inversión de valores. Hoy vivimos esa realidad. La luz se volvió tinieblas y las tinieblas luz, como si el mundo hubiera perdido su brújula moral. Otro síntoma de los últimos tiempos es la frialdad en el amor y la pérdida de compasión. La violencia se vuelve cotidiana, como en los días de Noé, en que la tierra estaba llena de violencia, Génesis 6:11. Vemos sociedades marcadas por crímenes brutales, terrorismo, masacres en escuelas y desprecio por la vida humana. Las noticias de asesinatos, ataques de odio e injusticias ya ni siquiera sorprenden como antes. Muchos corazones se han endurecido. La empatía da paso al egoísmo y a la indiferencia. Vemos en la cultura popular una glorificación de la agresividad y el individualismo, en detrimento del amor al prójimo. Incluso la caridad y la solidaridad se enfrían cuando las personas están amantes de sí mismas, 2 Timoteo 3:2, más que de Dios o del prójimo. En el ámbito espiritual también hay un declive pronunciado. La fe cristiana, que alguna vez moldeó naciones, enfrenta desprecio y abandono en varios lugares. Iglesias históricas en Europa están vacías o se convierten en museos. Muchos cambian la fe genuina por filosofías de relativismo o por un simple secularismo que pone a Dios de lado. La propia Iglesia visible sufre con escándalos y falsos maestros, llevando a muchos al desaliento y la incredulidad.
La Biblia habla de una gran apostasía en los últimos tiempos, un alejamiento deliberado de la verdad, 2 Tesalonicenses 2:3. Estamos viendo preludios de esto. Personas que antes profesaban creer ahora rechazan las enseñanzas de Cristo, prefiriendo mitos cómodos. 2 Timoteo 4:3-4. Es el enfriamiento del amor y de la fe profetizado ocurriendo ante nosotros. Para los que creen, este escenario moral decadente no es solo lamentable, es también una señal de que el tiempo de la gracia se acerca a su fin y que pronto Cristo vendrá para juzgar la impiedad y establecer su reino de justicia. La oscuridad moral del mundo actual cumple lo que las Escrituras dijeron: sería como a medianoche, antes del amanecer. Nos queda encender nuestras lámparas, Mateo 25, 6-7, y brillar en medio de las tinieblas, perseverando en santidad mientras esperamos a aquel que es la verdadera luz. Vemos, por tanto, a una humanidad tambaleándose en tinieblas morales. Pero los desafíos no vienen solo de afuera, también hay engaños surgiendo dentro del ámbito espiritual. En el próximo signo, dirigiremos nuestra mirada a una señal profética especialmente peligrosa: la aparición de falsos profetas, sectas engañosas y una espiritualidad falsa que seduce a multitudes en los últimos días. Cuarto signo: proliferación de engaños espirituales, falsos profetas y falsos cristos. Mientras la fe genuina se enfría en muchos, por otro lado crece un fenómeno alarmante: la multiplicación de falsos maestros, falsos profetas y hasta falsos mesías. Jesús nos previno claramente sobre esto, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de modo que, si fuera posible, engañarían hasta a los elegidos. Mateo 24:24. Ya en las primeras palabras del sermón profético él advirtió: cuídense de que nadie los engañe, Mateo 24:4, indicando que el engaño espiritual masivo sería una de las marcas de los últimos días. Hoy vivimos exactamente eso. En una era de desesperación y vacío existencial, multitudes corren detrás de cualquiera que ofrezca respuestas fáciles o milagros instantáneos. Terreno fértil para todo tipo de charlatán religioso y doctrina distorsionada. Dentro del propio cristianismo visible, surgen predicadores que pervierten el evangelio para su propio beneficio. Algunos promueven un mensaje de prosperidad material sin restricciones, como si seguir a Cristo fuera un medio para enriquecerse en la tierra. Estos falsos maestros atraen seguidores prometiendo bendiciones financieras a cambio de donaciones de fe, en un abuso claro de la credulidad del pueblo. Otros predican herejías sutiles, negando doctrinas centrales de la fe cristiana, por ejemplo, relativizando el pecado, negando la divinidad de Cristo o torciendo la gracia en libertinaje. El apóstol Pedro ya advertía: habrá falsos maestros entre ustedes, los cuales introducirán disimuladamente herejías destructivas. 2 Pedro 2:1. Y de hecho muchos grupos pseudo-cristianos han florecido, desde sectas apocalípticas hasta movimientos que combinan cristianismo con misticismo extraño. El resultado es confusión espiritual, personas sinceras siendo desviadas de la verdad bíblica por enseñanzas agradables al oído, pero mortales para el alma. Fuera del círculo cristiano, la situación no es diferente. Los engaños abundan por todos lados. En las últimas décadas vimos el surgimiento de cultos y sectas liderados por figuras carismáticas que se decían especiales o iluminadas, llevando a seguidores a finales trágicos. Basta recordar a Jim Jones, quien convenció a cientos de personas a un suicidio colectivo en Jonestown, 1978. O David Koresh, que se autoproclamaba un profeta mesiánico y terminó involucrado en un asedio violento en Waco, 1993. También hubo líderes como Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, quien afirmaba ser el nuevo Mesías y atrajo a millones de seguidores alrededor del mundo. O el culto Heaven's Gate en los años 90, cuyo líder convenció a sus miembros de abandonar sus cuerpos para ser rescatados por un ovni. Estos casos extremos evidencian hasta dónde puede llevar la ilusión. Y aun cuando no llegan a titulares trágicos, innumerables otras sectas menores siguen brotando, prometiendo salvación fácil, contacto con extraterrestres, poderes ocultos u otros absurdos.
Un capítulo aparte en este escenario de engaño es el llamado Movimiento Nueva Era y la ola de espiritualidades alternativas. Bajo términos atractivos como nueva conciencia o energía universal, ideas antiguas de ocultismo y paganismo son recicladas para las masas. Cristales, astrología, comunicación con espíritus, creencia en maestros cósmicos, prácticas condenadas por las escrituras, se han vuelto populares nuevamente. La nueva era enseña que no hay pecado ni necesidad de arrepentimiento. El ser humano sería capaz de perfeccionarse y evolucionar espiritualmente por sí mismo, tal vez a través de sucesivas reencarnaciones o técnicas místicas. En esencia, estos movimientos niegan que Jesús es el único Salvador venido en carne, exactamente el tipo de espíritu engañador contra el cual el apóstol Juan nos alertó en 2 Juan 1:7. En lugar de Cristo, ofrecen un mosaico espiritual donde cada uno arma su propia creencia personal. Es la religión a medida para la cultura relativista actual, y muchos están cayendo en esa red seductora. Ante tal proliferación de engaños, la advertencia bíblica resuena más urgente que nunca. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera Epístola a Timoteo 4:1. Estamos viendo esto ocurrir en tiempo real. Falsos profetas en Internet acumulan millones de visualizaciones. Gurús modernos venden cursos espirituales a precio de oro, y una generación confusa busca verdades en todas partes, menos en la palabra de Dios. Para el cristiano fiel, el llamado es claro: permanecer en la sana doctrina, Tito 1:9, probar los espíritus, 1 Juan 4:1, y no desviarse de la simplicidad del Evangelio de Cristo. La existencia de estos falsos guías, por más perturbadora que sea, cumple exactamente lo que Jesús profetizó, y nos recuerda que aquel que es la verdad pronto vendrá para disipar todas las mentiras. Los engaños espirituales abundan, pero aún hay otros signos proféticos notables. Mirando ahora al escenario geopolítico, pocos eventos se comparan en significado con la restauración de la nación de Israel. En el próximo signo exploraremos cómo el renacimiento de Israel y las tensiones en torno a Jerusalén encajan en las profecías sobre el fin de los tiempos. Quinto signo: Israel en el centro profético, el renacimiento de la nación y conflictos en el Medio Oriente. Entre todos los pueblos de la tierra, ninguno carga un peso profético tan grande como Israel. La historia de los judíos, dispersados por siglos y luego milagrosamente reunidos en su antigua tierra, es a menudo llamada el reloj profético. Las Escrituras predijeron que Israel sería esparcido entre las naciones por su desobediencia, pero también prometieron que un día Dios los traería de vuelta. Jesús mismo insinuó esto al hablar de la higuera que volvería a brotar. Lucas 21, 29, 31, una parábola entendida por muchos como referencia a la restauración de Israel. Y de hecho, contra todas las probabilidades, ese renacimiento ocurrió en nuestro tiempo. En 1948, tras casi 1900 años de exilio, se proclamó el Estado de Israel en la tierra prometida. Una nación literalmente nació en un solo día. Cumpliendo la antigua profecía, ¿puede una nación nacer en un solo día? Porque Sión dio a luz a sus hijos. Isaías 66:8. El pueblo judío, antes esparcido por los confines del mundo, regresó al hogar de sus antepasados. El hebreo, la lengua bíblica, fue resucitado como idioma nacional. Cada paso de este proceso de retorno y reconstrucción nacional fue acompañado con asombro por quienes estudian las profecías. La restauración de Israel no solo cumple profecías antiguas, sino que también prepara el escenario para que otras predicciones se desarrollen. Jesús había dicho que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de estos se cumplan. Lucas 21:24. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Jerusalén volvió al control judío, un hito histórico y para muchos profético. Hoy Israel es una nación fuerte, pero rodeada de enemigos y desafíos. Desde su fundación ya enfrentó múltiples guerras: 1948, 1967,
1973 entre otras, y vive en constante estado de alerta. Los conflictos en el Medio Oriente, en especial la continua disputa entre israelíes y palestinos, se han convertido en noticia frecuente en los noticieros y en el Consejo de las Naciones. Esta persistente crisis regional, Jerusalén en el epicentro de tensiones religiosas y territoriales, fue predicha en las Escrituras. He aquí, haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos a su alrededor. Zacarías 12:2. De hecho, vemos a las potencias mundiales frecuentemente mareadas buscando una solución para la paz allí, sin éxito duradero. Un ejemplo reciente ilustra cómo esta región permanece volátil y central. En 2023, un conflicto violento estalló entre Israel y militantes en Gaza, resultando en cientos de muertos y reavivando temores de una guerra más amplia. Cada nueva erupción de violencia, sea el lanzamiento de cohetes, enfrentamientos en Cisjordania o amenazas entre Israel e Irán, los comentaristas cristianos señalan las profecías bíblicas. Esto porque el guión final descrito en la Biblia coloca a Israel en el centro. El libro del Apocalipsis y los escritos de Zacarías y Ezequiel hablan de batallas culminantes involucrando a todas las naciones contra Jerusalén. Apocalipsis 16:14-16, Zacarías 14:2. Sin Israel en su tierra, tales profecías parecerían meramente simbólicas, pero con Israel restablecido, se vuelven plausibles literalmente. El mundo observa perplejo cómo una pequeña nación de pocos millones de habitantes puede provocar un impacto tan desproporcionado en la paz global, exactamente lo que esperaríamos si desempeña el papel clave en las profecías del fin de los tiempos. Otro aspecto importante es la expectativa en torno al Templo de Jerusalén. Actualmente, en el lugar donde estaba el templo bíblico, hay santuarios islámicos, como la Cúpula de la Roca. Sin embargo, movimientos judíos ya preparan utensilios y entrenan sacerdotes para un futuro tercer templo. Muchos estudiosos ven esto como significativo, pues textos proféticos, como Daniel 9:27 y 2 Tesalonicenses 2:4, sugieren eventos finales ocurriendo en un templo reconstruido. Así, cada discusión sobre el estatus de Jerusalén o el monte del templo atrae la atención de quienes vigilan los signos de los tiempos. En resumen, la existencia de Israel hoy, contra todas las probabilidades históricas, es por sí sola una señal resonante de que Dios está cumpliendo sus propósitos y que estamos en los días que preceden el regreso de Cristo. Israel funciona como un reloj. Cuando vemos la manecilla apuntar a Jerusalén, sabemos que la hora se acerca. Solo queda esperar cuál será el próximo gran evento en el escenario mundial. Y las profecías indican que pronto surgirá una figura que intentará resolver estos conflictos, haciendo acuerdos de paz y uniendo a las naciones, pero con intenciones sombrías. En el próximo signo, dirigiremos nuestra mirada a esta figura misteriosa profetizada, un líder mundial engañoso conocido como Anticristo y el sistema global que establecerá. Veremos cómo las crisis actuales pavimentan el camino para su aparición y cómo su breve ascenso será otra señal de que el regreso de Jesús está a las puertas. Sexto signo, la ascensión de un líder global, el sistema del Anticristo. La Biblia prevé que en los últimos días surgirá un líder mundial con un poder e influencia nunca antes vistos, que desafiará a Dios y engañará a muchos. Es llamado por varios nombres en las Escrituras: Anticristo, hombre del pecado, bestia. Pablo lo describió así: no dejen que nadie los engañe de ninguna manera. Antes de aquel día vendrá la apostasía y entonces será revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Este se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, a tal punto que se sentará en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-4. Este falso Mesías se presentará como la solución a los problemas del mundo. En medio del caos de guerras, colapsos económicos y calamidades, surgirá con un discurso seductor de paz, unidad y esperanza. Cansada por conflictos interminables y crisis globales, la humanidad verá en este líder una última apuesta por la salvación terrenal. Las condiciones para la aparición de este personaje ya pueden vislumbrarse. Vivimos clamando por seguridad y orden en escala global.
un anhelo que fácilmente sería llenado por un gobernante fuerte y milagroso. La tecnología moderna proporciona las herramientas para el control centralizado que el anticristo ejercerá. El libro del Apocalipsis predice un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Apocalipsis 13, 16 a 17. Hace no mucho tiempo esto parecería fantasioso. Hoy, sin embargo, el dinero se vuelve digital y dispositivos de identificación por microchip ya son realidad. Algunos países experimentan con implantes bajo la piel para pagos y datos personales. Sistemas de vigilancia masiva monitorean poblaciones enteras. Una moneda global única, antes impensable, es considerada en círculos económicos, especialmente ante crisis financieras. Todo indica que el escenario para un gobierno mundial está formándose. Incluso las diferencias religiosas muestran señales de que podrían ceder lugar a un sincretismo global por la paz, idea promovida por organismos internacionales y líderes ecuménicos. Cuando este líder emerja, inicialmente será recibido como un héroe. Según las profecías, firmará acuerdos importantes, posiblemente un pacto de paz involucrando a Israel y otras naciones. Daniel 9:27. Podría incluso haber un breve periodo de estabilidad engañosa, pero entonces su verdadera cara será revelada. En el apogeo de su poder, cometerá la suprema blasfemia, reclamará adoración para sí mismo, profanando lo sagrado. Como se profetizó, se sentará en el templo de Dios proclamándose Dios. Segunda a los Tesalonicenses 2:4. Apocalipsis 13 describe que la bestia será adorada por todos aquellos que no aman la verdad. Este gobierno mundial se convertirá en una tiranía espiritual. Quien se niegue a someterse al anticristo será perseguido sin misericordia. Jesús advirtió que habrá gran tribulación como nunca ha habido. Mateo 24:21. Según las Escrituras, dos grupos particularmente se opondrán a él: el remanente fiel de los cristianos y los judíos que reconozcan al verdadero Mesías, Jesús. Contra estos el anticristo dirigirá todo su furor en un intento de silenciar el testimonio de Dios en la tierra. Sin embargo, su victoria será temporal e ilusoria. La misma Biblia que prevé su ascenso también garantiza su derrota. El Señor Jesús lo destruirá con el soplo de su boca y lo aniquilará por la manifestación de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Cuando Cristo regrese en gloria, el imperio del anticristo colapsará instantáneamente. Pero hasta que eso ocurra, el mundo estará bajo un fuerte engaño. 2 Tesalonicenses 2:9 a 11. Ver los contornos de este sistema delineándose hoy, la búsqueda de un gobierno global, la disposición tecnológica para un control total y la creciente desesperanza que clama por un salvador terrenal, es otra señal estruendosa de que el regreso de Jesús se aproxima. Después de todo, antes del amanecer llega la noche más oscura. El reino del impostor tendrá su momento, pero pronto será sucedido por el reino verdadero de Cristo. La perspectiva del anticristo y de un sistema mundial de control puede ser aterradora, pero para aquellos que creen hay consuelo en saber que Dios ya predijo el fin de este tirano. De todos modos, el escenario se está armando rápidamente. Y sumado a todos los otros signos, desde las guerras hasta las predicaciones globales, confirma que estamos en los instantes finales de la historia presente. Ahora nos queda una pregunta crucial. Sabiendo todo esto, ¿cómo debemos actuar y posicionarnos? En el próximo signo buscaremos responder, llamando a cada oyente a estar vigilante y firme en la fe mientras esperamos al Rey de Reyes. Séptimo y último signo. Evangelio a todas las naciones, un testimonio global antes del fin. No todos los signos son desastres o engaños, también hay una señal gloriosa y positiva. Jesús declaró: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. En medio de las tinieblas crecientes hay una luz brillando. El mensaje de salvación en Cristo está alcanzando los confines de la tierra. La expansión global del Evangelio es un indicativo claro de que el reloj profético avanza hacia el momento final. Miremos la historia. Hace 2000 años,
Un pequeño grupo de discípulos inició la misión de hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. En los siglos siguientes, el Evangelio se extendió por Europa, luego por las Américas, África, Asia, pero fue en el último siglo que vimos un avance sin precedentes. Misioneros fueron enviados a los lugares más remotos. Tribus aisladas recibieron las escrituras en sus lenguas nativas. Radios cristianas comenzaron a transmitir en ondas cortas para países cerrados, y más recientemente, la revolución digital llevó la palabra de Dios a millones a través de Internet, televisión por satélite y aplicaciones de celular. Hoy, la Biblia, o partes de ella, ya está disponible en más de 3.500 idiomas, cubriendo a la gran mayoría de la humanidad. Donde antes era imposible entrar con misioneros, ahora llegan señales de radio o videos en línea anunciando a Cristo. Incluso en naciones hostiles al cristianismo, hay relatos de personas teniendo visiones de Jesús o encontrando una Biblia digital y convirtiéndose en secreto. Estadísticas de misiones indican que nunca hubo tan pocos pueblos no alcanzados como ahora. Claro, el desafío aún es grande. Con 8.000 millones de habitantes en el planeta, se estima que miles de millones aún no tengan una relación personal con Jesús. Regiones enteras, como la llamada Ventana 1040, que abarca partes del norte de África, Medio Oriente y Asia, permanecen resistentes o poco evangelizadas. Sin embargo, la palabra avanza rápidamente. En países como China, incluso bajo persecución severa, se calcula que hay decenas de millones de cristianos fervorosos, muchos reunidos en iglesias domésticas clandestinas. En Irán, que figura entre los lugares de mayor represión religiosa, el cristianismo es la religión que más crece porcentualmente, alimentado por testimonios personales y medios cristianos transmitidos por satélite. En el África subsahariana, hubo explosiones de crecimiento de la Iglesia a lo largo de los siglos XX y XXI. Y en América Latina, incluido México, hemos visto un gran avivamiento, con millones de personas decidiendo seguir a Cristo en las últimas décadas. Todo esto apunta al cumplimiento acelerado de Mateo 24:14. Por primera vez en la historia, podemos vislumbrar la posibilidad real de que todas las etnias y naciones escuchen de Jesús. Organizaciones globales de misiones trabajan para que cada pueblo tenga acceso al Evangelio, algunas estimando que en pocos años las últimas traducciones bíblicas esenciales estén completadas. Es como si Dios estuviera deteniendo los vientos del juicio final hasta que la semilla del Evangelio sea plantada en cada rincón. Apocalipsis 7:1-3, dando a todos la oportunidad de escuchar las buenas nuevas. Este signo nos trae una mezcla de aliento y urgencia. Aliento, porque vemos el plan de Dios de alcanzar todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Apocalipsis 7:9, desarrollándose ante nuestros ojos. Incluso en medio de la oposición infernal, el amor de Cristo está ganando corazones. Y urgencia, porque cuando el último pueblo sea alcanzado, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El tiempo para el arrepentimiento y la misión no es infinito. Hay un plazo divino acercándose. Estamos posiblemente viviendo la generación que verá la gran comisión completada. Nos corresponde como Iglesia dedicar nuestros últimos esfuerzos para que nadie quede sin conocer a aquel que murió y resucitó para salvar. Los 7 signos proféticos que examinamos a lo largo de esta serie no están dispersos aleatoriamente por la historia. Están convergiendo ahora, ante nuestros ojos, de manera inédita. Es hora de recapitular brevemente cada uno de ellos y reflexionar sobre cuán claramente se manifiestan en nuestros días. Guerras y rumores de guerras, conflictos globales y regionales sacuden el mundo, con naciones en pie de guerra y temor a nuevos enfrentamientos en cualquier momento. Vivimos bajo la sombra de armamentos apocalípticos y la paz mundial permanece frágil e ilusoria. Hambres, pestes y desastres naturales, terremotos devastadores, pandemias recientes y crisis de hambre afectan a millones. La creación gime con furiosos cambios climáticos, tormentas récord y plagas misteriosas, exactamente como se predijo que ocurriría en el principio de los dolores. Decadencia moral y frialdad espiritual. Los valores se han invertido.
La maldad y la violencia aumentan, mientras el amor al prójimo se enfría. Vicios e inmoralidades son celebrados abiertamente. La rectitud bíblica es burlada, y muchos viven como en los días de Noé, sin percibir cuán cerca está el juicio. Proliferación de engaños espirituales, falsos profetas, líderes engañosos y doctrinas de demonios se multiplican. Sectas y filosofías alternativas seducen a una generación sedienta de espiritualidad, pero resistente a la verdad. Incluso dentro de círculos cristianos hay engaño y apostasía. Israel y conflictos en el Medio Oriente. La nación de Israel renació y está en el centro de la atención mundial. Jerusalén es una copa de vértigo para las naciones. Y las tensiones en el Medio Oriente encajan milimétricamente en el panorama profético descrito en las Escrituras. Ascensión de un sistema anticristo. Las crisis globales preparan el terreno para que surja un liderazgo mundial unificado, con promesas de paz y seguridad engañosas, tecnologías de control poblacional y económicas, antes inimaginables, ya existen, apuntando al cumplimiento literal de las profecías sobre la bestia y su marca. Evangelio predicado a todas las naciones. En contrapartida, el mensaje del reino avanza como nunca. El nombre de Jesús resuena en prácticamente todos los idiomas, incluso pueblos antes intocados están escuchando hablar del Salvador. La gran comisión está muy cerca de completarse. Es asombroso y emocionante notar que todos estos signos están ocurriendo simultáneamente. Jesús dijo: cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Mateo 24:33. Por primera vez en la historia, podemos decir que todas estas cosas son una realidad presente. Esto nos lleva a creer que estamos viviendo en el umbral de su venida. Muchos estudiosos llaman a esto la generación de la convergencia, la generación que verá lo que ninguna otra vio. La totalidad de los signos manifestados juntos, indicando enfáticamente que el retorno de Cristo está a las puertas. Naturalmente, solo Dios sabe el día y la hora exactos conforme a Mateo 24:36. Puede ser antes de lo que imaginamos, o aún haber un misterio de tiempo que no percibimos, pero el propio Jesús nos ordenó reconocer la estación de los eventos. Así como alguien percibe que el verano está cerca al ver la higuera brotar, Mateo 24:32, también nosotros reconocemos que el tiempo del fin se acerca al ver estos signos brotando en profusión. No es fanatismo ver la realidad, es obediencia al llamado de Cristo a la vigilancia. Ante esta convergencia profética, la pregunta crucial es: ¿cómo debemos responder? De nada servirá conocer los signos si no nos preparamos. Fue el propio Señor quien advirtió: velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, para que viniendo de improviso no los encuentre dormidos. Marcos 13:35-36. La peor actitud sería la indiferencia o la incredulidad, como la de aquellos que se burlaban de Noé hasta que llegó el diluvio. Mateo 24:37-39. Por el contrario, los signos nos llaman a una posición de alerta y expectativa. Estemos como las vírgenes prudentes de la parábola, con las lámparas llenas de aceite y encendidas, esperando la llegada del novio. Mateo 25:1-13. Llegamos al momento decisivo. Después de recorrer los signos proféticos y sentir el peso de la urgencia espiritual, la pregunta inevitable es: ¿y ahora? ¿Qué espera Dios de nosotros ante el inminente retorno de Jesús? La respuesta de la Biblia puede resumirse en dos palabras: vigilancia y fe. Vigilancia significa estar despierto espiritualmente, atento a los tiempos y a las tentaciones. Jesús dijo repetidas veces: velen. Mateo 24:42, Marcos 13:37. No es una sugerencia, es una orden amorosa. Es hora de despertar del sueño. Romanos 13:11. No podemos seguir viviendo de manera despreocupada, pensando que, desde que el mundo es mundo, las cosas siguen igual. 2 Pedro 3:4. Los signos están ahí justamente para sacudir nuestra apatía. Por lo tanto, velar es examinar nuestro corazón diariamente, alinear nuestra vida con la voluntad de Dios y cortar lo que nos aleja de Él. Es mantener el aceite de nuestra lámpara lleno, es decir, nutrir nuestra comunión con el Espíritu Santo. Es permanecer sobrio y alerta, sabiendo que nuestro adversario quisiera tomarnos desprevenidos. 1 Pedro 5:8.
La vigilancia incluye la oración constante. Velen, pues, orando en todo tiempo, para que sean considerados dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder y estar en pie en la presencia del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Quien vela no se desespera con las noticias, pero tampoco las ignora. Antes las interpreta a la luz de la palabra y deja que lo impulsen a buscar más a Dios. La otra respuesta es la fe viva, operante y perseverante. Si por un lado Jesús preguntó si, cuando regresara, encontraría fe en la tierra, Lucas 18:8, por otro prometió una corona de justicia a los que amen su venida, 2 de Timoteo 4:8. Ahora no es hora de enfriarnos o retroceder. Por el contrario, nuestra fe debe volverse aún más sólida. Tenemos la firme convicción de que aquel que prometió regresar vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Fe para seguir predicando el Evangelio de la salvación mientras haya tiempo, pues sabemos que Dios aún quiere alcanzar a muchos. Tal vez tú, que nos escuchas ahora, seas uno de ellos. Fe para no temer, aunque el mundo entre en convulsión. Recuerda las palabras de Jesús ante las calamidades. No se asusten, porque es necesario que así ocurra. Mateo 24:6. Él nos dijo antes para que confiemos en Él. Cuando comiencen a suceder estas cosas, levanten la cabeza porque su redención está cerca. Lucas 21:28. Es decir, para el creyente fiel, los signos no traen pavor, sino esperanza. Señalan que se acerca el día en que toda lágrima será enjugada. Vivir en fe significa permanecer obediente y santo mientras esperamos. Significa valorar las prioridades eternas por encima de las urgencias terrenales. Si creemos de verdad que Cristo regresará pronto, entonces no hay espacio para jugar con el pecado o para llevar una vida tibia. Es tiempo de acercarnos a Dios con arrepentimiento sincero, arreglando lo que está roto, perdonando a quien necesitamos perdonar, abandonando vicios y mentiras, buscando reconciliarnos con el prójimo y sobre todo con el Señor. Para quien aún no ha entregado su vida a Jesús, el llamado es claro: hazlo ahora. No dejes para mañana, pues pronto los cielos podrían abrirse y el Rey de la Gloria aparecer. Hoy es el día de la salvación, 2 Corintios 6:2. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, así estarás preparado para encontrarlo, no como juez para condenación, sino como Salvador que te recibe con los brazos abiertos. Para nosotros que ya somos de Cristo, el llamado es seguir firmes y fructíferos. Hay trabajo por hacer hasta el último minuto, vidas por alcanzar, heridos por cuidar, verdad por proclamar. Cuando Él regrese, que nos encuentre cumpliendo fielmente nuestra misión, como siervos buenos y fieles. Mateo 24, 45-46. Cada día cuenta. Imagina el momento en que, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta de Dios sonará, primera carta a los Corintios 15:52, y el Señor descenderá de los cielos. ¡Cuánta alegría para los vigilantes! Seremos transformados y reunidos con Él para siempre. Pero cuánta tristeza para quien postergó la decisión, como las vírgenes imprudentes que se quedaron fuera. Tal vez escucharán las palabras más dolorosas: no los conozco. Mateo 25:12. Que Dios nos libre de eso. Él nos advierte exactamente para que nadie tenga que enfrentar tal fin. Querido amigo o amiga que acompañó este estudio, este es el momento de tomar una decisión. Los signos dicen que Jesús está a las puertas. ¿Estás listo para encontrarlo? Él no desea que nadie se pierda, por eso ha sido paciente conforme está escrito en 2 Pedro 3:9. Pero la puerta de la gracia pronto se cerrará, como se cerró la puerta del arca de Noé. Entrega hoy mismo tu vida a Cristo si aún no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, renueva tu compromiso de vivir para su gloria, de ser una voz que clama en el desierto de estos tiempos, señalando a otros hacia el Cordero de Dios. Que al final podamos decir con toda la iglesia: Maranata, ven Señor Jesús, conforme está escrito en Primera carta a los Corintios 16:22, Apocalipsis 22:20. Mientras ese día no llega, vivamos en santidad, amor y verdad, con los ojos en el cielo y las manos en el arado. En cualquier momento el cielo puede abrirse y nuestra fe finalmente convertirse en visión. Que tú y yo seamos encontrados listos. Hasta entonces, permanezcamos en vigilancia y fe proclamando: Jesús está regresando, prepárate.
Si viste hasta aquí, deja una señal comentando la siguiente frase: Mi Jesús pronto viene.